luz brillante y oscuridad mística, colores como visiones. Los vitrales de las iglesias cristianas son sobre todo una cosa: conversaciones con el cielo. Estas vidrieras o vitrales no solo se comunican con el exterior, como tradición están relacionadas con el más allá, con el otro lado, con Dios y los ángeles. En mi opinión, es un gran desafío para un artista articular estas escaleras al cielo de forma tal que esto suceda, que pase la luz, que pase la mística, que se generen secretos y que allí también vivan esperanzas e ideas. Creo que esto es lo que hace todo tan interesante y también tan artísticamente sensible. Desde hace siglos, los vitrales dirigen nuestra mirada en las iglesias hacia arriba, hacia las figuras bíblicas, hacia las leyendas de los santos, hacia el cuarto encantado por la luz. Creo que la clave del arte de las catedrales es la piedra iluminada, la piedra y la luz. La Catedral de Colonia, una de las iglesias más grandes del mundo, es una obra maestra de la arquitectura gótica. La arquitectura gótica supera la gravedad. En ella, la nave de las catedrales descansa sobre largas y esbeltas columnas. Los muros exteriores son estabilizados por contrafuertes. Por primera vez, se pueden utilizar grandes vitrales de vidrio. En el lado sur de la catedral, al final del transepto, a más de 20 metros de altura, el vitral más nuevo de la catedral, finalizado en el año 2007, un mosaico de más de 11.000 cuadrados coloridos, diseñado por Gerhard Richter. Las facetas de colores están repartidas uniformemente mediante un generador aleatorio de números. La imagen se disuelve, se deshace en un mundo de información infinita y píxeles. Gerhard Richter es uno de los artistas más importantes del presente. Él creó un vitral de iglesia que escapa a todos los intentos de interpretación. Abstracto, neutral, sin figuras, sin contenido de fe. Un vitral que a primera vista parece profano, pero misterioso. Richter se liberó de la inclinación del cristianismo hacia historias ilustrativas. Él se centró en lo más importante, el comienzo de cualquier fe religiosa. Él se centró en la luz. En ningún otro lado se puede aprender tanto sobre la luz como con esta ventana. El vitral vive con la luz diurna. Cambia. Sus vidrios coloridos se iluminan, a veces opacos, a veces iluminados, siempre claro, a la noche o a la mañana. Un enorme caleidoscopio que ofrece todos los ambientes imaginables. Cuando el sol brilla, parece estar inmerso en luz demasiado clara, y cuando el sol comienza a ocultarse, vuelven sus colores. Los colores llegan directo a ti, y de alguna forma tienes que comprenderlos como colores, pero no puedes. No puedes fijarte en un cuadrado. Básicamente, la imagen te rechaza y lleva a la persona que se encuentra aquí, buscando quién sabe qué esclarecimiento o qué fe a la introspección. Esto generó controversia. ¿Puede ser este el aspecto de un vitral de una catedral cristiana? Su fuerza provocadora de asombro no se basa en el contenido de la imagen, sino solo en los rayos del sol que atraviesan el vidrio. Desde hace siglos, los cristianos son estimulados por la atmósfera de la catedral.
para la oración y la introspección. La construcción gótica es una sala gigante, bañada en luz, que aparenta continuar hasta el cielo. Apunta con fastuosidad sobrenatural hacia el Jerusalén celeste, aquella ciudad llena de belleza en la que Dios reinará hasta el final de los tiempos. En el extremo oeste, en el eje del coro, se encuentra el vitral más antiguo de la iglesia, que también es el de mayor rango teológico. El vitral del eje se creó alrededor del año 1265, cuando la construcción estaba suficientemente terminada como para ser utilizada. Tiene dos largos recorridos. En el derecho muestra la historia de Jesús desde su promulgación a través del bautismo hasta la Asunción. Y sobre el lado izquierdo se representan escenas del Antiguo Testamento, escenas especialmente elegidas que demuestran que el Antiguo y el Nuevo Testamento pertenecen juntos a la historia sagrada y que el plan de Dios en la historia sagrada ya comienza en el Antiguo Testamento. A la derecha, el bautismo de Jesús. Desde el cielo desciende una paloma, el símbolo del Espíritu Santo. A la izquierda, el arca de Noé. Noé envía una paloma que vuelve con una rama de olivo. La última cena de Jesús junto a sus discípulos, que inicia la pasión de Cristo. La escena del Antiguo Testamento a la izquierda muestra el banquete dado por Abraham para festejar el destete de su hijo Isaac. La crucifixión de Cristo. Debajo de la cruz, su discípulo Juan y la Madre de Dios. A la izquierda, Abraham se prepara para matar a su hijo Isaac, demostrando de este modo su obediencia a Dios. El período gótico es la primera edad de oro de los vitrales. Enormes ventanales coloridos relucen como joyas en la oscuridad mágica. Dirigen la mirada del observador sobre imágenes llenas de historias bíblicas y leyendas de santos. En los muros de la Catedral de Colonia se encuentran más de 8.000 metros cuadrados de vitrales históricos. De este modo, se pudo conservar una parte importante de su histórica vitrificación. Pero actualmente, muchos vitrales están en peligro debido a la humedad y los químicos en el medio ambiente. En la vidriería del gremio de albañiles de la catedral, ubicado en las inmediaciones de la misma, los restauradores están constantemente ocupados con la conservación o reconstrucción, según los antiguos planos, de los frágiles vitrales de la catedral. Ellos trabajan en su mayoría con herramientas, materiales y técnicas que apenas han cambiado a lo largo de los siglos. Ya desde la época medieval, el punto de partida de un vitral es el dibujo del motivo en tamaño original. Partiendo del mismo, se realiza una esquematización que divide la imagen en una red de superficies de mayor y menor tamaño. Correspondiendo a estas superficies, se cortan vidrios coloridos y se unen para formar la primera imagen completa. Luego, en varios pasos, se pintan las superficies de vidrio y se aplican los colores con calor. Capa por capa se agregan cada vez más detalles sobre el vidrio. Finalmente, los fragmentos sueltos de vidrio se enmarcan con tiras flexibles de plomo, que no solo cumplen la función de marco, sino que, como líneas negras, son parte de la composición. Este es el pintor y escultor Marcus Leupertz, quien también
está entre los más renombrados artistas alemanes. También él causó sensación con un encargo de la iglesia, un ciclo de 12 vitrales monumentales. En las paredes de su estudio se encuentran los esbozos y diseños correspondientes. A diferencia de su colega pintor Gerhard Richter, Markus Lüpertz se alinea conscientemente con la tradición de muchos siglos de antigüedad de los vitrales eclesiásticos. Naturalmente, un vitral es algo muy sensible, ya que allí se unen muchas cosas. Esa era la particular atracción de esta tarea, y utilicé a propósito la antigua técnica de los vitrales. Yo quería igualarla. Quería hacer lo mismo con los métodos del vitral como los conozco, he visto, admirado y estudiado hasta la época medieval. Naturalmente, utilizando mi iconografía, mi idea, mi concepto artístico, pero midiéndome con ellos. A unos pocos cientos de metros de distancia de la Catedral de Colonia se encuentra la iglesia dominicana San Andrés. Se trata de una construcción románica con más de 800 años de edad. La Segunda Guerra Mundial destruyó muchos de los vitrales y hace algunos años se le encargó su renovación a este artista de renombre. Markus Lüpertz también sabe cómo tratar con abstractos. Sus imágenes en los vitrales muestran una historia del Antiguo Testamento. El martirio de los 7 hermanos macabeos y su madre. Compara los suplicios de los mártires judíos del segundo siglo antes de Cristo con escenas del sufrimiento de Jesús. El ciclo de vitrales se encuentra en la parte sur del transepto de la iglesia, el coro macabeo, así llamado por el Arca de los Macabeos, del año 1527, que guarda las reliquias de los santos. Su relieve muestra el sufrimiento de los macabeos y a su lado la pasión de Cristo. Lüpertz utiliza ese mismo tema. Saben que los macabeos fueron terriblemente mutilados. Y se trata de una temática muy cruel, inevitable al realizar este trabajo. Una de las exigencias principales era encontrar un método que muestre esto sin ironizarlo ni ridiculizarlo artísticamente. Por eso, aquí pueden ver estas heridas de corte en las articulaciones, brazos y piernas, que luego se disuelven en una historia casi florida y rosácea, para no disminuir el sentido o el sacrificio de los macabeos. La cabeza de los macabeos en aceite hirviendo. Este es el final dramático de los mártires, el fin de su sufrimiento. La figura retorcida del crucificado, apenas perceptible como figura humana. Lüpertz une constantemente los diversos detalles dramáticos de las imágenes con grandes recorridos y superficies de colores. Con esto, también utiliza un elemento básico de los vitrales históricos, el ornamento. Él tiene gran importancia para mí, para poder lograr la creación de una atmósfera mística propia, es decir, un nuevo espacio de luz, una nueva leyenda. Por esta razón, el ornamento tiene una importancia enorme en los vitrales. Allí es donde tiene realmente su punto culminante, ya que el ornamento crea una atmósfera diferente. Aquí se comienza a pintar con luz y se crea una situación completamente nueva, una superficie completamente nueva. Cuando realizamos la misa, la luz colorida de las ventanas cae sobre el altar. En la Iglesia Católica utilizamos el incienso y de pronto uno se encuentra rodeado de humo colorido. Es algo impresionante. Siempre me detengo delante de los vitrales y me pregunto si para mí esto es como una catequesis, una explicación de mi propia fe. Incluso cuando no se tiene un trasfondo eclesiástico,
Los temas que se tocan aquí son los básicos del ser humano, ya sea religioso o no. Y noto esto con muchas personas. No se generan conversiones, pero las personas piensan sobre su propia vida. Creo que esto es lo que deben provocar las ventanas. Y lo logran. Colonia es una ciudad de iglesias. En el estrecho espacio del casco viejo medieval se encuentran importantes construcciones de todas las épocas. A principios del siglo XVI se construyó en el centro la iglesia de San Pedro. Los tres grandes ventanales dedicados a la pasión de Cristo son obras maestras del arte de vidriería alemana del Renacimiento. Los realizadores de estas ventanas utilizan todos los trucos artísticos y técnicos para el despliegue de grandeza de los vitrales. Con colores brillantes, con arreglos artísticos y complejos del argumento, su vidriería artística muestra los grandes desarrollos pictóricos del Renacimiento. Lo primero a tener en cuenta es que las ventanas no se consideran como filtros de luz, sino como paredes. En un principio, las ventanas tienen vidrios de tonalidades grises, al igual que una pared. Sobre esta pared se aplica una imagen, y por eso es esencial que la imagen esté aislada. El vitral se convierte en un relato. Quien se encuentra en la nave de San Pedro puede ver representaciones detalladas de la historia de la pasión, con la aportación de la cruz, la crucifixión y el lamento. A la amenazadora escenografía de la aportación de la cruz se incluyen otras más pequeñas, con soldados y esbirros. Algunos parecen mirar desde la imagen directamente al observador. La imagen central muestra a Cristo en la cruz ante un amplio y emotivo paisaje. Finalmente, el descenso de la cruz y el lamento, en dramáticas instantáneas, con figuras plásticas y realistas. La misma imagen está hecha de tal manera que a través de ella el cuerpo humano, su belleza y también su fuerza de expresión queda marcadamente en el centro de atención. Realza la belleza de la mujer y no solo de la Madonna. Agrega arrugas y carácter. Allí está María Magdalena con su habitual abundancia, pero con la última moda en sombreros, una increíble caperuza roja con puntos blancos. La iglesia más antigua de Colonia es San Gereón. Sus inicios llegan hasta el siglo IV, cuando Colonia aún era parte del Imperio Romano. La construcción circular central de la iglesia románica proviene del temprano siglo XIII. En su interior monumental, una atmósfera de tranquilidad. Los 45 vitrales bajo la enorme cúpula son obra de grandes vidrieros del Rin y del pintor Georg Meistermann. En el año 1986, cuando finalizó su trabajo, tenía 75 años de edad. Estos vitrales se convirtieron en su obra maestra.
su testamento religioso. Meistermann es considerado actualmente como la figura central del arte de vitrales en Alemania luego de la Segunda Guerra Mundial, en la cual se destruyeron muchos vitrales que tuvieron que ser renovados. Este artista logró como ningún otro transponer la tradición cristiana de pintar con luz a un lenguaje pictórico contemporáneo. Al realizar, por ejemplo, una imagen a 20 metros de altura, hay que tener la intuición de cómo se verá desde abajo. Y él la tenía. Los bocetos en escala real de los diseños para Gereon son enormes dibujos, impresionantes, y una demostración increíblemente excelsa de su linealidad. Él tenía valor para utilizar la línea. La red del marco portante de plomo, el juego de las superficies de vidrio pequeñas y grandes, las líneas dibujadas. Con Georg Meistermann todo fluye hacia arriba. Lo importante con Meistermann son las terminaciones de los vitrales. Comienzan en la parte inferior con un rectángulo, que luego se estrechan hacia arriba terminando en punta. Naturalmente, si en la parte superior tiene una cabeza, no puede terminar la imagen allí, sino que las redes lineales con las que construyen la figura tienen que continuar su recorrido hasta el final. Por eso chocan oblicuamente contra la pared, y algunas continúan mientras que otras se interrumpen. En esto es grandioso. Las ventanas de San Gereon muestran un gran número de santos y seres celestiales. En el ventanal central al este se encuentra el motivo principal, Cristo como el Cordero descrito en el Apocalipsis, María rogando a su lado y el apóstol y evangelista Juan. En el frente, hacia el oeste, una figura gris y contenida por las líneas, el Espíritu Santo. Y por todos lados, colores con extrema luminosidad, reflejos abstractos de luz. Tengo que admitir que en lo que respecta a vitrales en la región del Rin, tengo ídolos, y entre ellos está Georg Meistermann, quien en los años 50 y 60 logró algo significativo con sus vitrales. Con los métodos de los vitrales, generó algo actual y contemporáneo. La Iglesia trabajó continuamente con grandes artistas de su época. Por eso, el interés actual de importantes pintores contemporáneos en lo sacro es afortunado para ambos, la Iglesia y el artista. De este modo, el arte sacro llega a una nueva actualidad, y los artistas tienen la oportunidad de alinearse con motivos cristianos en tradiciones de siglos de antigüedad. Quienes ingresan a un espacio eclesiástico y tienen esa sensibilidad, experimentan haber ingresado a un espacio mágico, emotivo y ambientado. Por eso la Iglesia hace bien en contratar a grandes artistas de su época para crear estas atmósferas. Ellos cuentan con la responsabilidad y fe necesaria para realizar este encargo. Los vitrales son estaciones de peregrinaje, tanto para el cristiano creyente como para el entusiasta del arte. ¿Cuál es el secreto de estos vitrales? Llenan la iglesia de luz, luz que viene de arriba, convierten el espacio en un escenario existencial y llevan al observador de vuelta a sus inicios. La luz siempre proviene del sol, y el sol es un principio del cristianismo.
La luz es un principio de creación. En cualquier caso, la luz es un evento fundamental. Y lo esencial es que la luz se convierte en aquello que siempre soñamos. La luz se convierte en una escultura. En la luz colorida de los vitrales hay una idea. Una idea del brillo de Dios. El observador queda solo. ¿Por qué está esto aquí? Y la pregunta ¿por qué? Es el principio de toda espiritualidad, que no tiene que ser continuada por la ventana, sino por aquel que se encuentra debajo de ella.